Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Hoy estoy solo. Álvaro se ha ido de vacaciones, así que he aprovechado para venirme arriba y traeros un formato diferente. Muy particular, sí, voy a hablar de cine, pero en este caso quiero hacer una comparativa entre una peli que se originó en el cómic con su cómic original y su versión cinematográfica, además estableciendo dos capítulos distintos. Lo quiero hacer en dos vídeos porque son muchas cosas las que quiero comentar de esta película y de este cómic, y me gustaría que le dieseis mucho amor, que si lo estáis viendo y no estáis suscritos todavía, os suscribáis, deis a la campanita, porque la película que traigo es El Cuervo, de 1994. Ya por esto he desempolvado yo mis galas góticas, mis antiguas joyas, para traeros una película de culto muy oscura y sí, efectivamente, muy gótica. Así pues, si no habéis visto la película, parad aquí, porque este análisis está lleno de spoilers. Alerta spoilers, y el que avisa no es traidor. Así que dadle al pause, ir a ver la peli y luego podéis venir aquí, que a lo mejor incluso os mueve el gusanillo para visitar el cómic también, todos aquellos que no lo hayáis hecho ya. ¿Cómo voy a estructurar este análisis? Bueno, pues en este vídeo os voy a presentar básicamente todo lo que es la comparativa que he acabado realizando sobre la película y el cómic, estableciendo sobre todo unas similitudes claras entre sus estéticas y unas diferencias también claras en su personaje básico, Eric Draven, el Cuervo. También os voy a hablar de unas referencias interesantes que podrían no tener mucho que ver con el cómic, pero vais a ver que en este caso las cumple a la perfección, que son las referencias sonoras, la banda sonora. ¿Cómo? ¿Que un cómic tiene banda sonora? Si queréis saberlo y no tenéis idea de qué estoy hablando, pese a que incluso podáis conocer El Cuervo, quedaros hasta el final del vídeo, que allí es donde os voy a hacer una recomendación importante, sobre todo si os gusta, si sois fans de esta película y queréis seguir investigando. No si sois fans de la franquicia, porque ya sabéis que luego se hicieron muchas más películas aparte de esta, la original, la de Alex Proyas del 94. Tenemos El Cuervo Ciudad de Ángeles, que sí se estrenó en cines, y luego El Cuervo Salvación y El Cuervo Wicked Prayer, ¿vale? Oración maldita o oración malvada. Esas dos ni siquiera las he visto, Ciudad de Ángeles sí, pero ¿por qué quiero traer en concreto, aunque luego se hicieron incluso muchos más cómics y se revisaron con cuervos diferentes y tal? Porque aquí se produjo una simbiosis espectacular entre Alex Proyas, el director, y el creador del cómic, James O'Barr. Se dieron la mano, O'Barr lo publicó en el 89 y Alex Proyas lo llevó a la pantalla en el 94, pero es que además van a tener un tercer elemento muy importante en esta película y del que hablaré en el próximo vídeo, si no os continuáis, si no os seguís por aquí, que fue el señor Brandon Lee, que aparte de darnos una muy buena interpretación como el Cuervo, participó muy activamente en la adaptación y la encarnación de este personaje y en esa simbiosis respetuosa con el cómic original. El cómic, por supuesto, fue ayudado a adaptar por otros dos novelistas, aparte de James O'Barr, que fueron David J. Shaw, que era un novelista de novelas de terror, que además ya había participado o participaría en secuelas clásicas de terror. La quinta parte de Pesadilla en Elm Street, por ejemplo, o en la tercera de Critters. Y luego teníamos también a John Shirley, que era un novelista más de fantasía, de ciencia ficción, que incluso había escrito novelas sobre Alien o sobre Predator, que también ayudó en la adaptación de O'Barr. Pero como digo, James O'Barr estuvo muy presente en toda la producción. En la música, os decía que iba a hablar de bandas sonoras, pero sobre todo lo que tiene que ver con la no original. La original corre a cuenta de Graeme Revell, que en principio yo no conocía de nada a esta persona. Pues resulta que tiene 80 películas en su haber. 80. Ir a verlo. 80. Yo me he quedado helado. De hecho, un poquito más de 80 tiene. Claro, títulos en su mayoría que desconocía, pero es que entre su haber, pues podemos contar películas como La mano que mece la cuna, Abierto hasta el amanecer, o ya incluso de referencia de cómic directa, Pitch Black o Sin City. Y eso ya me ha hecho respetarle bastante. Es cierto que no tiene más que un premio menor, pero he de decir que toda la banda sonora no original de esta película está también muy bien traída. ¿Y quién se encarga de la fotografía? Pues se encarga un polaco que se llama Dariusz Wolski, que además participaría también con Alex Proyas en Dark City, una película que si no está en el canal, poco le va a faltar. Quizá en nuestro ciclo de ciencia ficción, ya sabéis que si nos seguís en @cine.degiro, nuestra comunidad de Twitter, la pondremos a colación a ver si la elegís
para que la analicemos entre Álvaro y yo. Y si no, personalmente, yo algún día os la traeré por aquí. Bueno, pues Dariusz Wolski también está en Dark City, pero también estuvo en Sweeney Todd, donde debió coger cierta querencia con Johnny Depp, porque luego se unió a la primera trilogía completa de Piratas del Caribe y además también formó parte del equipo fotográfico de Prometheus. ¿Qué es lo que os voy a comentar de esta película en este primer vídeo? Pues voy a empezar con las similitudes estéticas, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con similitudes estéticas? ¿Por qué las traigo aquí? ¿Por qué creo que son importantes? Pues creo que son importantes porque demuestran que en esa simbiosis había mucho respeto y mucho cariño por el cómic. Y si hay algo que una película puede retratar de forma absolutamente maravillosa de un cómic, sobre todo, bueno, quizás con los efectos del 94 no, pero un cómic tan underground como este es el cine. Es un cómic que, si bien la construcción interna es muy de cómic, y eso es en lo que tuvo que evolucionar la peli, la construcción estética es muy sencilla, es muy simple, muy underground, muy oscura, muy tenebrosa, muy gótica, pero sencilla a la hora de intentar manifestar esto en la cámara. Y la verdad es que lo vais a ver continuamente. Mirad, aquí vais a tener la casa. Las casas son muy distintas, ¿vale? Pero lo curioso es que el espíritu de la casa sigue siendo el mismo. Ya sea una casa vieja destartalada de campo, como la que tenemos en el cómic, como un ático con una ventana circular, que por cierto las dos ventanas acaban rotas, tanto en cómic como en peli, pero por razones diferentes. Esta ventana circular de la peli además es un poco más crística y tal, pero ya han querido dar un poco de personalidad a esa casa, una casa destartalada, que han podido comprar más o menos a medias una pareja que está a punto de casarse. Por cierto, parte de la trama. ¿Qué pasa a esta pareja que está a punto de casarse? En el cómic tiene un accidente de coche y unos matones que pasan en otro coche. No olvidemos que se ambienta en Detroit, ciudad de coches. Matan al chaval y luego violan y matan a la chica. Y en la peli sucede exactamente igual, pero en el ático, en la casa. Con lo cual esa casa va a tener un significado diferente en la película y en el cómic. Igual que los coches tendrán un sentido diferente en la película que en el cómic, porque son dos elementos de clímax donde el dolor alcanza su máximo estadio, que es básicamente lo que guía al personaje principal, ¿vale? Y aquí han querido reflejarlo también a través de la casa. Más referencias estéticas que hacen en la película así anecdóticas. Pues mirad, por ejemplo, aquí podemos ver callejones, habitaciones, escaleras en contrapicado o en picado, dependiendo de dónde quieren poner el poder, ¿sabes? El centro de atención. Si lo quieren poner arriba, harán un contrapicado. Si lo quieren poner abajo, por la persona que va subiendo por las escaleras, un contrapicado. Esto lo usan también en la peli, como estáis viendo. Callejones y calles siempre de noche, muy lóbregas, llenas de suciedad, de criminalidad, sangre, cuerpos, borracheras, drogas, neones que se encienden de mala gana, parpadean, están medio rotos, locales de mala muerte. Esto es una atmósfera que ha sabido retratar perfectamente la película de Proyas, rescatando el universo de dolor, porque es un dolor extrapolado en una ciudad, lo que hace Ovar. También podemos ver aquí, por ejemplo, algo que calcan directamente. La visita al de la casa de empeños, a Gideon. Le visitan y como veis, plano por plano. Incluso el encuadre es prácticamente similar. Contando los anillos, clavándole el puñal en la mano, entrando con un golpe en el cristal directamente. Todo eso está muy bien traído y es un claro homenaje al creador del cómic, a James O'Barr, que por cierto en esta escena de Gideon en la peli podéis ver a James O'Barr llevándose la primera pantalla de televisión. Por ahí, ese que veis por ahí que huye cuando explota la tienda de Gideon, que en el cómic no explota. Ahora veremos también que tiene que ver un poco con lo de la casa que comentaba antes. O si no, mejor, lo veremos en el vídeo que viene, así que tenéis que verlo. Pues ahí tenemos un homenaje clarísimo, ¿no? También os hablaba que es importante en el cómic los coches. Por supuesto, los coches también están presentes en la peli. Aquí vemos este Ford Thunderbird de 1973, como lo tenéis ahí claramente expuesto. Y aunque en la peli no tiene tanto peso, sí que lo conduce el mismo tipo, que es un tipo que se apoda T-Bird. T-Bird era como el apodo para los Thunderbird, T-Bird, ese Ford. Y bueno, pues le conduce y acabará muriendo en ese propio coche también, por la importancia que tiene. Aquí rescata el emblema, que es tan importante de ese coche y distintivo. Pero, si nos vamos a lo que yo creo... Bueno, mirad, aquí tenéis otro ejemplo también. Este ejemplo, un claro homenaje de una posición de exposición absoluta
del personaje de Eric Draven, sabiendo que es completamente invulnerable, que sucede más o menos en el cómic en una parte intermedia, pero muy climática a nivel violencia, y en una parte más hacia el tercer cuarto en la peli, pero también muy climática, rodeado de gángsters que le vuelan, le cosen a balazos, básicamente, en ambos. Toda la escena es un homenaje a la otra, aunque es en el significado y sentido de la película es un poco diferente en cuanto a nivel climático para el personaje. Ya hablaremos de esto también. Quería presentaros estos guiños continuos que son anecdóticos, pero que muestran un poco el cariño para llegar a la harina, a meternos en harina. Porque hay dos que estructuran, o son parte, digamos, de la estructura fundamental de la peli y que respetan mucho la estética y el sentido del propio cómic. Aquí tenemos, por ejemplo, la muerte de Eric. Es al final. Es la muerte en la que en el cómic va a la tumba una vez que ya ha culminado su venganza. Y como veis, se expone con unos trazos negros prácticamente casi difuminados, donde el blanco predomina todo, donde este cuervo que vemos ahí sobrevolando es prácticamente abstracto, hecho de rayas negras, y donde la claridad le envuelve mientras él dice: Sally, I'm coming home. Estoy yendo a casa ya por fin, Sally. Frase que también dice en la peli en una escena eliminada, y que es justo previa a que llegue a la losa. Esa escena no se ve, pero sí se ve la llegada a la losa, que si bien no es a plena luz del día, no tiene esta claridad del cómic, sí que transmite la claridad gracias a la llegada de Sally con traje blanco, maravillosa, tocándole casi con un halo luminoso la cara, besándole, para llevarle de nuevo al descanso eterno después de su misión en el mundo de los muertos. Y digo que es más allá que anecdótico porque es el sentido final, es el descanso que puede tener el héroe. Que si bien podemos entenderlo o podemos empatizar mucho más con él en la peli, ya veréis por qué, está traído como elemento estructural de la peli, como el cenit, como la recompensa del héroe, un elemento claro de una historia, ya sea en cómic o narrada cinematográficamente. Pero es que hay otro elemento que no solo corresponde a un significado completo, sino que estructura todo el cómic y estructura toda la peli. En dos sentidos. Estoy hablando de los recuerdos de Sally. Los recuerdos de Sally en el cómic están vestidos de esta panoplia blanca, que lo ocupa todo, con diferentes tipos de dibujo, por cierto, desde las situaciones más divertidas, donde podemos ver escenas de viñetas muy cómicas, casi de un manga juvenil, recuerda un poco, o de un cómic más juvenil, ¿vale? Hasta viñetas de trazo casi a carboncillo, de los amantes disfrutando de un amor muy naif, muy puro, que puede mostrar incluso escenas físicas, pero de una forma tan inocente, tan pura, que casi da apuro mirarlas, ¿no? Casi te contagia a ti, te llena de blancor por dentro, de lo inocente y de la maravilla, ¿no? Que narra aquí. Y tenemos también en contrapartida cómo lo tratan en la peli. Es un elemento estructural en el cómic porque cada vez que lo recuerda podemos ver a Eric sufriendo, a Eric con dolor, a esa parte humana, pero además en ese dolor que es lo que hace que se convierta en ese Eric, en el Eric del cómic. Que yo en el cómic no le llamaría Eric, le llamaría Eric cuando estaba vivo. Cuando se convierte en el ser vengador es el cuervo, sin más, porque incluso tiene más presencia que el propio animal, que el propio cuervo. ¿Qué pasa con esos recuerdos? Lo estructuran de forma que tú no sabes en el cómic, si lo lees por primera vez, qué está pasando. Intuyes que está recordando por lo que habla de la novia, porque él ya va preguntando a cada delincuente que se encuentra, sobre todo a los que participaron directamente en la matanza, si se acuerda de ellos, si se acuerda de lo que pasó, tal y cual, y ellos les van respondiendo: sí, pero tú tenías que estar muerto porque estás aquí, sí, a la tía la matamos también. ¿Vale? Entonces tú ya sabes lo que pasó, pero no lo vas a ver en Ojos de Eric en recuerdos hasta el cuarto tomo de los 5 que son, ¿vale? Hasta Desesperación, que se llama. Y es donde te narra la historia completa de cómo sucedió todo, ¿no? Ahí sí que le da un poquito más de... se va de esos blancos y ya se contagia un poco de atmósfera gris. Sigue habiendo mucho detalle en el dibujo, no se vuelve esa atmósfera negra donde los detalles son en blanco, que es básicamente cómo está intintado y estructurado y pintado el cómic. Pero ya es más oscuro, está muy bien trabajado en ese sentido. Pero ¿qué pasa en la peli? Pues que en la peli desde el principio ya sabes lo que pasa. Los utilizan para presentarte al personaje, para darle un sentido de héroe con el que puedas empatizar, porque ha sufrido tanto que después de salir medio tarumba de la tumba, aunque rime, recuerda todo lo que pasó y entonces decide
convertirse en ese personaje. El Eric humano decide convertirse en un vengador ya que vuelve a tener vida y además descubre que es invulnerable a las heridas. Con lo cual los recuerdos están en un color completamente distinto, en eso sí se asemeja al cómic. La película está completamente desaturada, con la bruma, la lluvia, negros, azules oscuros, y los recuerdos son en una paleta anaranjada roja súper saturada. Pero ya no solo en la casa, que es donde casi siempre la recuerda, sino incluso una escena que hay en un prado, hay un atardecer donde el rojo es estremecedor. Funciona mucho en la peli, pero, y esto es algo muy subjetivo, yo no hubiera usado el rojo. Porque transmite mucha pasión y sí que es verdad que hay un momento de recuerdos físicos en la peli también, así más sexuales, pero en general son recuerdos divertidos, recuerdos inocentes, recuerdos que generan más ternura y nostalgia, tesnura, ternura y nostalgia, que pasión. Y sobre todo por otra cosa, porque decide usar el mismo tipo de rojo para contarnos los recuerdos de cuando les matan, que ahí sí me funciona muy bien, pero que contagia el resto... No lo termino de ver y porque lo usa un par de veces en escenas oscuras para presagiar el momento de la venganza, o sea, otro ataque que va a efectuar el cuervo. Entonces no me termina de funcionar, pero bueno, es una manera de rescatar un elemento del cómic que es fundamental, que es usado de otra manera, pero que estéticamente respeta el contraste con el resto de la historia y hace alusión exactamente al mismo concepto, al igual que en el cómic. Bien, el segundo punto de este vídeo que quería tratar con vosotros son las diferencias internas, así como tiene todas estas similitudes estéticas, aunque ya, como veis al final me he metido un poco en diferencias internas, voy a centrarme en concreto, ya que esto ha sido más estético, en el personaje que vertebra, Eric, que ya os he adelantado un poco. El Eric del cómic y el Eric de la película no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Nada que ver. El Eric de la película nos encontramos como con un Eric que... es humano, es un humano que vuelve a la vida, un humano que está desorientado, levanta la tapa del ataúd, la tierra, está lloviendo, tiembla, está medio desnudo, está también muy ido mentalmente, y es en su casa cuando recuerda todo, cuando de repente decide, como he dicho antes, convertirse en el cuervo. El cuervo le va guiando hasta su casa para que no se pierda, y le va enseñando lo que tiene que hacer y luego hacia dónde tiene que ir. Se convierte en su guía, cosa que en el cómic no es así, ni mucho menos. Y él decide, desde esos recuerdos que... El primero que tiene es todo el recuerdo de los asesinatos, y los siguientes que va a tener son todos los recuerdos de Sally, que van alimentando un poco ese dolor. Pero a través de esos recuerdos y a través de otros personajes que van a ayudar a construir su humanidad, nos encontramos con un Eric interpretado por Brandon Lee, con el que el público puede empatizar, que muestra muchísimo más y muchísimas más veces un lado tierno, cosa que el del cómic no tiene, y que le da ese carácter mucho más humano y cercano que creo que es necesario en la película. Creo que es muy necesario teniendo en cuenta que es el personaje y que va a realizar cosas con las que si no estamos de parte de ese personaje la película no va a funcionar. Porque él abre y cierra la película, es el eje principal. ¿Qué pasa en el cómic? Pues en el cómic pasan cosas muy distintas. Él es la encarnación, es un ser metahumano. Se ha desprendido de toda humanidad. De hecho, hay un momento de catarsis en el que acaba quemando la casa. La casa donde vivía con su chica la quema. Y es un momento de catarsis donde se coloca aquí al gato, que por cierto tiene mucho más protagonismo que el cuervo. El gato le acompaña en todas partes. Y de hecho, tanto más que para mí, como os decía antes, yo a este Eric no le llamo Eric, le llamo el cuervo directamente. Porque es un ente que, para empezar, sí que respeta un poco eso Brandon Lee en la peli, de que aparece y desaparece un poco en modo fantasmal, como este, pero a la hora de expresarse, se expresa siempre con enigmas, con chistes ácidos que están muy fuera de lugar, sobre todo cuando va a matar a uno de los que le mataron a él, con frases filosóficas, con exposiciones muy cáusticas, y reflexiones sobre la vida y la muerte, con un lenguaje muy críptico a veces, que no llegas a terminar de entender qué es lo que quiere decir el personaje con esa pregunta o con esa afirmación, y que eso lo alejan muchísimo más de la humanidad. De hecho, el cuervo está ahí y le acompaña junto con un cowboy calavera, que aparece en un par de ocasiones, solamente para decirle que no debía haber mirado. En el cómic, él no muere en la casa, ¿vale? En la película muere en la casa, en el cómic no muere en la casa.
La pandilla llega a la casa, porque además meten como con calzador que Shelly y Eric están defendiendo que no desahuciaran a la gente y por tanto como hay un kingpin del crimen que tiene a sus matones por ahí y le pertenece el barrio, decide actuar contra ellos directamente y por eso violan a la chica, llega Eric, a él le matan, ve cómo la matan, o cómo la siguen hiriendo a ella y le tiran por la ventana. En el cómic es un accidente de carretera al que les para y parándose al lado de ellos deciden matar a la chica. Primero empiezan a cebarse con el chico, sacan a la chica del coche, le dan por muerto, pero él no está en muerte cerebral, está simplemente que no se puede mover y no deja de mirar a todo lo que le están haciendo a la chica. Entonces el cuervo está ahí para recordarle, no mires, no mires, porque en realidad lo que ha generado el hecho de que él haya visto todas las atrocidades que hacen a la chica es un odio tan grande y un dolor tan grande, tan grande, que necesita ser resarcido con una nueva oportunidad caminando con un cuerpo físico, que es lo que le otorga la muerte. Porque en el cómic aparece, la primera vez que aparece este cowboy, que en la película al final se eliminó, estaba el cowboy esqueleto, se eliminó porque era una especie de guía, pero en la peli ya tenía el cuervo. No terminaba de funcionar. Sin embargo, en el cómic él sabe perfectamente dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. El cómic, el cuervo solamente es un recordador de lo hiciste mal, y en los momentos de dolor es como que le pica todavía más. Llega un momento en el que el propio cowboy esqueleto, que es la única, aparece solo al principio, cuando parece, esto es muy de cómic, ¿no? Te muestran algo y ya el lector que interprete lo que puede ser eso. A mí me da la sensación esa primera escena como que él está recién muerto y la muerte aparece después de contemplar una escena horrenda también mientras va en un tren de un caballo que se le queda mirando, que es hermoso y que se enreda en un alambre de espino y acaba destrozado. No se ve cómo se destroza, pero sí cómo empieza a sangrar y se queda atrapado, ¿no? Y aparece la muerte dándole un ticket y haciéndole una pregunta, como invitándole a lo mejor tú que sigues viendo, que además, claro, se queda viendo el caballo y el cuervo ahí es donde le dice por primera vez, ¿por qué sigues mirando? ¿Por qué le miras? ¿Por qué tal? En una alusión directa a que el caballo es Sally, ¿no? Es su novia. Como él se queda mirando ese crimen, ese odio se alimenta y es suficiente excusa para la muerte que le culpa por mirar a través del cuervo y que le invita como cowboy esqueleto a que vuelva y se vengue. Y como digo, además, hay 5 títulos en los 5 tomos que conforman esta historia original, que son bastante claros. Miedo, dolor, ironía, desesperación y muerte. Para mí estas 5 palabras están dentro incluidas y definiendo la venganza. La venganza que la han tomado como la forma justa, más allá de la muerte, de un amor verdadero. O sea, para este autor, James O'Barr, acababa de sufrir la pérdida de su novia en un accidente de coche. Como veis, es bastante biográfico. Y decidió alistarse en el ejército. Decidió alistarse en el ejército para dejar de sufrir y exorcizarse matando gente. Pero a la vez creando este cómic que le sirvió como un segundo exorcismo para librar y purgar todo ese sentimiento de venganza. Para él, el amor podía estar más allá de la muerte y si hubiera estado en su mano seguramente hubiera eliminado a la gente que provocó el accidente de tráfico. Como no lo hizo, decidió alistarse y allí crear este cómic, donde el personaje representa ese concepto de justicia, que venga un amor absolutamente puro y entregado a través de la violencia más absoluta. Y a través de estos 4 términos, que además, de estos 5 términos, perdón, que además el personaje del cuervo en el cómic lo representa a las 1000 maravillas. El miedo, pues el miedo lo infunde a la gente. Infunde miedo para que la gente le tema antes de morir, especialmente en aquellos que también le mataron a él y a su novia antes. El dolor son todos los momentos, representa el dolor en todos los momentos que recuerda. O que el cuervo está ahí picoteando diciendo, miraste, miraste. O que el cowboy llega y le pega un tiro. El cowboy esqueleto, la muerte, ¿no? Le pega un tiro directamente a su novia cuando está recordándola teniéndola en brazos. Por ejemplo, en una escena que no tiene nada que ver con donde ella murió de verdad, ¿no? La ironía de esos chistes, la ironía está presente en los chistes que suelta constantemente. Antes de matar, tiene 3 o 4 momentos así muy, muy ácidos, muy amargos, muy oscuros. Y luego todo ese dolor que vive se transforma en una desesperación. Esa desesperación de haber visto lo que ha visto, algo tan atroz, que le acaba convirtiendo a él mismo pues, en el concepto definitivo de la venganza en esta historia, que es la muerte. Él es muerte y camina. Él viene por invitación de la muerte y él causa la muerte a todos aquellos que le causaron la muerte a él. Es un concepto
muy claro. Por eso es un personaje o antihéroe, podríamos llamarle también, metahumano, por encima de algo humano. Es casi divino, completamente iracundo, pero divino. De una característica casi inmortal. De hecho, él no tiene ninguna debilidad durante todo el cómic. Absolutamente ninguna. No tiene ningún problema en irse los cargando a todos. Cuando termina, vuelve a marcharse. Y antes de despedirme, quería dejaros algo que me ha llamado muchísimo la atención y que a lo mejor os extraña que lo incluya aquí y no en la parte en la que voy a entrar ya más en la peli, y no voy a comparar tanto con el cómic, porque es la banda sonora. El homenaje sonoro que hacen. ¿Qué sonoridad tiene el cómic? Pues para empezar, el autor nos deja dos canciones. Entre tomo y tomo hay viñetas introductorias que suceden antes de que empiece la historia. Y hay también poemas y canciones que va incluyendo y que describen un poco o coinciden con el estado interno de ese espíritu, ¿no? Que corresponden con un estado de desesperación absoluta, de dolor, de absoluta absurdez existencial, ¿no? La existencia no merece la pena. Y entre ellas rescatamos las tres canciones que incluyen, que son Hanging Garden de The Cure, o sea, lo que te viene es la letra directamente en el tomo, claro, no es que suene las páginas. Y dos canciones de Joy Division. Tenemos el Komakino, que es la más animada, así como con un poquito más de bailable, y luego el Decades, que es mucho más pesada, mucho más acorde con el espíritu de Joy Division. No son de las más conocidas, pero ahí están. Hanging Garden tampoco es de los singles de The Cure, pero sí que eso es otro temazo, con una percusión además impresionante, ese tema. Y claro, ¿por qué digo que la siguen homenajeando? Porque en la banda sonora no original de la película tenemos a The Cure, que compuso un tema específicamente con sonidos de cuervos de fondo para la película, Burn, que además luego no pudo tocar en directo durante años, porque pertenecía un poquito al patrimonio de la peli, y que es un temazo. Y un temazo donde además la percusión, al igual que en Hanging Guardian, es absolutamente maravilloso. Si hay algún percusionista que esté viendo este vídeo, por favor, si no conocéis ninguno de estos dos temas, escuchadlos, porque son una maravilla para la batería. Y luego tenemos otros grandes clásicos del rock. Algo que no está tan presente quizás en el personaje de Eric en el cómic, que sí que lo está en el Eric de la peli. Y tenemos pues grandes grupos de rock desde industrial como Nine Inch Nails, que además hace una versión de Joy Division. Hace el Dead Souls de Joy Division y además en una versión maravillosa, muy bonita, muy tranquila, para ser Nine Inch Nails, que pueden ser muy agresivos también. O gente como los Stone Temple Pilots, que también son unos clásicos dentro del rock. O Pantera, por ejemplo, que también está en esta banda sonora. ¿Qué pasa? Que el propio autor, más allá de esto, más allá de incluir canciones en el tomo, más allá de que la banda sonora no original haya querido homenajear estas canciones que eran tan representativas, el propio autor tenía un grupo de rock, con lo cual tiene mucho más sentido y vuelve a cerrarse toda esta endogamia de creación película-cómic. Tiene un grupo de rock como Eric, como el Brandon Lee, el Eric de Brandon Lee tiene en la película. Y el año 98, el mismo año que el 94, perdón, en el que salió la peli, lanzó un LP con todas las canciones basadas en El Cuervo. Su grupo era Trust Obey, ¿vale? Obediencia y confianza, confianza obediente. O confía, obedece, podría ser, porque puede ser un infinitivo también. En su álbum Fear and Ballads, Miedo y Balas, ¿vale? En las que todas las canciones hacen referencia directa a un pasaje del libro, lógicamente, del cómic. Está para el cómic. Me llama especialmente la atención que se hizo una reedición en el 98, donde cambiaron una canción. Cambiaron el Don't Look, esa frase que es como muy del cuervo, que además tiene mucho sentido, porque el cuervo es capaz de, no sé si lo sabéis, es capaz de emular sonidos humanos como el loro. Si habéis leído el poema Nevermore, que por cierto en la película aparece un fragmento dicho por el propio Eric Draven, por el propio Brandon Lee, del Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿vale? Pues en el cómic lo que repite es el Don't Look, no mires, no mires. Y aquí está la canción Don't Look, que en la reedición del 98 cambió por otra que se llama Murder the Crows. The Murder of Crows, perdón, A Murder of Crows, un asesino de cuervos, A Murder of Crows. ¿Qué pasa? ¿Que dijo tantas veces Don't Look el cuervo que al final tuvo que entrar otra canción para matar al cuervo? Pues puede ser. Puede ser que en su desesperación ya no pudiera más. Y en el 98 la publicó. ¿Os recomiendo este disco? ¿Os recomiendo el de la banda sonora original? Por supuesto, sí, ¿vale? Las canciones que incluyen, ya las he recomendado, no solo para baterías, ¿vale? Podéis escucharlo cualquiera porque son maravillosas.
El de Trust Obey es muy complicado. Si te gusta el grunge, te va a gustar mucho. Son guitarras muy pesadas, voces con ecos, baterías y muy potentes. Algunas veces con un tempo más lento, otras con un tempo muy acelerado. Y si hay algún tema más tranquilo, más etéreo, uno que yo recuerdo ahora mismo, que recuerda un poquito más las escenas con Sally. Pero ya. Si no sois de grunge, si no sois de rock duro, pues, si queréis por curiosidad, porque os gusta mucho la saga, os lo podéis probar como hice yo, pero yo no pude escucharlo entero, ¿vale? Porque realmente es muy potente. Y hasta aquí con el primer vídeo. Media horita justas para, bueno, un poquito más ahora con la despedida. Suscribíos si os ha gustado. Y activad la campanita. ¿Por qué? Porque si no activáis la campanita no vais a saber cuándo sale el siguiente. Y os quedáis con la mitad del análisis. No, hombre, no. Id al otro, que allí os voy a contar cositas sobre Brandon Lee, cositas sobre todos estos elementos que cinematográficamente ha aportado Alex Proyas para que ese lenguaje cómic pueda convertirse en un lenguaje funcional cinematográfico, además muy bien elegidos, y alguna sorpresita más que os depara en el vídeo. Así que ya sabéis, tenéis también nuestra comunidad de @cine.degiro. Y si os gusta el cine, nosotros somos puro cine y cómics en esta ocasión. Yo soy David y esto es Punto de Giro.